¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que en esta hermosa mañana nos acompañe y que a través de su Espíritu Santo Él llegue a lo más profundo de nuestro corazón para que nosotros como padres podamos perseverar en esta tarea educativa, en esta gran misión que el Señor nos ha encomendado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, hoy te queremos entregar esta mañana y te queremos suplicar que llegues hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te suplicamos que venga sobre cada una de las personas que se van conectando con nosotros, sobre todo los padres de familia, educadores y formadores, que nos preocupamos por la formación de nuestros hijos. Que seas tu Santo Espíritu Dios iluminándonos, guiándonos, dándonos la gracia de poder empezar todos los días desde nuevo esta tarea, no desanimarnos y comprender esta misión que tú nos has encomendado. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, nosotros te ofrecemos esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, queremos dar un saludo muy especial a todos los que se van conectando con nosotros en esta mañana, a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia y fuera de ella. Un saludo muy especial. Agradecer a todos por sus mensajes, por esperar siempre el programa todos los lunes a las 10 de la mañana, por esperar conectarse con nosotros y animarles a que sigamos adelante en esa tarea educativa, en que nos ayudemos en la oración unos por otros, donde nosotros como padres de familia comprendamos que esta tarea no es fácil, que muchas veces la embarramos, que muchas veces cometemos errores, pero que tenemos que iniciar de nuevo, que no nos podemos quedar en el desánimo porque hace mucho más daño ponernos a pensar en todos los errores que cometemos, y lo que tenemos que tratar todos los días es de poder corregir y poder empezar desde nuevo esta tarea educativa. Y bueno, seguimos con este tesoro del libro Dios y Familia de Jesús Urteaga. Estamos ya en el capítulo 16 y hoy venimos a hablar de un tema muy importante y es ayudar a los hijos a encontrar la vocación. Yo creo que es un tema que nos cuestiona a muchos padres de familia, este tema de que nuestros hijos puedan encontrar su vocación, el deseo que ellos tengan el día de mañana de poder ser fieles a la vocación que el Señor les llame. Pero yo creo que lo más importante es cómo nosotros como padres podemos ayudar en esta tarea. Y yo creo que Jesús Urteaga aquí nos va a dar unas pautas muy importantes de lo que nosotros debemos de hacer como padres. Y lo primero que nosotros vamos a tratar en el día de hoy es que nosotros tenemos que comprender que lo más trascendental que nosotros tenemos como seres humanos y como personas es cumplir la voluntad de Dios. Es lo más importante. Y eso nuestros hijos lo tienen que saber desde que son muy pequeños. Que ellos comprendan que lo más importante que nosotros tenemos es hacer la voluntad de Dios y que todos los talentos que el Señor nos ha regalado nosotros tenemos que ponerlos al servicio de los demás, al servicio de los demás. Y hoy comprendemos por qué vivimos en un mundo totalmente infeliz, donde vivimos en un mundo totalmente, podamos decir, amargado o triste, porque verdaderamente lo que a nosotros nos va a dar
felices y lo que a nosotros nos da felicidad es poder hacer la voluntad de Dios. Yo creo que hoy más que nunca estamos en un mundo donde todos hacemos lo que se nos viene en gana, perdónenme la expresión, o nosotros hacemos lo que queramos y vemos que la gente no es feliz, vemos que todo el mundo podemos decirlo que vivimos en un mundo totalmente egoísta, donde todo el mundo quiere hacer su propio parecer para ser feliz, pero se dan cuenta que no encuentran la felicidad, porque la felicidad solo la vamos a encontrar en la medida que nosotros como cristianos hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que nos va a hacer felices, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, porque nosotros no podemos comprender felicidad a no tener problemas, a no tener dificultades. Nosotros tenemos que comprender que la felicidad todos los días está ligada en el dar, cuando nosotros nos damos, cuando nosotros nos entregamos. La felicidad no está ligada al tener, porque si la felicidad fuera ligada al tener, nos daríamos cuenta que las personas más felices eran aquellas que más tienen dinero, aquellas que más pueden conseguir de pronto carreras universitarias. Y hoy es muy cuestionante y duro ver cómo uno se da cuenta en las noticias el aumento del suicidio todos los días. Y uno dice, por Dios, pero ¿cómo es posible que hoy los jóvenes se estén suicidando, se estén matando? Vemos una profesora en Ibagué que acabó con su vida y uno dice, Dios mío, pero si estamos en un mundo totalmente más facilista a lo que le tocó vivir a nuestros padres. Bueno, a algunos de nosotros nos tocó comenzar una infancia un poco difícil, pero hoy estamos en un mundo mucho más fácil a lo que muchos padres tuvieron que vivir cuando eran muy pequeños. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué estará pasando? Y aquí podemos darnos de cuenta que la gente no es feliz porque todos los días le damos la espalda a Dios y donde todos los días nos dejamos llevar por nuestros propios caprichos, por nuestros propios quereres. Y lo más duro es ver que a pesar de que nos dejamos llevar por nuestros propios quereres, nos vamos chocando con una barra y no somos felices, donde cada día nos sentimos más solos, donde cada día nos sentimos más tristes, porque le hemos dado la espalda a nuestro Señor. Y ver que la verdadera felicidad la vamos a encontrar es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos el querer de Dios en nuestra vida. Y por eso uno sabe que a pesar de las dificultades, pero cuando nosotros nos entregamos a Dios y a pesar de las adversidades y a pesar de lo que se nos presenta en el día a día, pues tenemos, podemos decir, un fresquito en el corazón, una tranquilidad, pero muchas veces cuando nosotros hacemos nuestro querer, queda como una especie de resentimiento, una especie de dolor de saber que hicimos lo que nosotros quisimos y no somos felices porque pensamos solo en nosotros y no pensamos en lo que Dios quiere de nosotros. Y ustedes saben que Dios quiere que nosotros seamos felices. En lo único que no conseguimos en Dios es en los medios, porque Dios quiere que seamos felices donándonos, entregándonos por los demás y vamos a encontrar la felicidad. Pero nosotros pensamos que la felicidad la vamos a encontrar en la manera que hagamos siempre lo que nosotros queramos. Y eso nuestros hijos lo tienen que saber desde que son muy pequeños. Y ahí podemos ponerles el ejemplo de la vida de los santos, de todos los que se donan por los demás, de ver la felicidad. Y en la vida de nuestra familia siempre nos ha marcado mucho pues la vida de San Juan Bosco, la vida de San Felipe Neri. Eh, Santos que creyeron con tantas dificultades, pero que eran totalmente felices. Y que nuestros hijos comprendan que la felicidad está en hacer la voluntad de Dios y que Dios nos necesita y que Dios nos llama y que Dios sale a nuestro encuentro en las calles por donde nosotros pasamos. Ahí Dios nos está pidiendo que lo busquemos y si no, tenemos que ir donde el doctor. Tenemos que ir donde los oftalmólogos si no estamos viendo a Dios a través de las otras personas. Hay un libro muy bonito que se llama Él y yo, y en ese libro había una frase impresionante que decía, hoy quiero que me ames a través de los demás. Y quiero que trates a los demás como me trataras a mí. Y eso nuestros hijos lo tienen que comprender todos los días. Que en este deseo de poder encontrar la vocación es nuestra responsabilidad que nosotros como padres le mostremos a nuestros hijos cómo la felicidad está en el darnos, más no en el tener, más no en el recibir. Este libro de Diario de Gabriela Boschi, es el que les digo, que dice, ámame, ama a los demás como me amas a mí.
ama a los demás como me amas a mí. Y es comprender que Jesús sale todos los días a nuestro encuentro a través de las demás personas, en la calle donde nosotros vamos. Es el mismo Señor que va saliendo a nuestro encuentro y que Dios nos llama de una manera cariñosa, que Dios nos llama de una manera tierna, porque tenemos un Dios que nos ama con todo el corazón. Es un Dios que nos ama como si nosotros fuéramos hijos únicos. Dios nos ama como si no tuviera nadie a quien más amar. Y ustedes saben que en la vida muchas veces vamos a quedar solos, pero que el único que nunca nos va a abandonar es el Señor. Y es importante que nuestros hijos lo sepan. Es importante que nuestros hijos comprendan que el Señor siempre va a estar ahí. Y bueno, quisiera leerles de manera textual esta página, en la página 216 de este tesoro del libro, y dice así: ¿y cómo se puede descubrir la concreta voluntad del Señor para mí? O sea, ¿cómo nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos o cómo podemos nosotros descubrir cuál es la voluntad de Dios y cuál es nuestra vocación? Se te adelanta el papá para indicarte que es Dios quien nos busca, que es Dios quien viene a nuestro encuentro, no nosotros que lo buscamos. Él sale a nuestro encuentro, pero ¿cómo descubrir sus deseos? Y te responde el vicario de Cristo: debéis estar con los oídos atentos a lo que dice el Señor. Esto es, siempre en actitud de escucha a lo que puede sugerirnos en cualquier momento. Como nosotros todos los días tenemos que enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos saber que tenemos que siempre estar como atentos a la escucha, porque Dios nos habla a través de muchos momentos. ¿De dónde te puedes encontrar con Él? ¿Dónde nos podemos encontrar con Dios? En el Evangelio, en la oración, en la confesión, en la dirección espiritual, en la charla con un amigo con criterio, en la acción de gracias de la comunión, en medio de las circunstancias que nos rodean, en las diversas situaciones en las que estamos inmersos. ¿Hay algún momento particularmente significativo y decisivo para descubrir la vocación? Sí, en la adolescencia y en la juventud. Pero no pienses que por ser mayor, Dios deja de contar contigo. El Señor continúa llamando a todas las horas de la vida. Por todo eso, la actitud fundamental y permanente es atención solícita a la voz de Dios. Pidámosle a nuestra Madre, que ha sido la primera en seguir el camino de su Hijo, que interceda por nosotros y por mí, y te enseña a leer cuánto encierra tu perla. En definitiva, estos son los dos caminos que podéis recorrer en la tierra: el de vuestros padres o el mío, el matrimonio o la entrega plena a Dios. Padres, pedid mucho para que vuestros hijos vean lo que por vocación les corresponde hacer y lo lleven a la práctica. Mire qué importante es. Uno se da cuenta que llegan muchachos, personas ya adultas, 23, 24, 25 años, y no saben qué hacer con su vida. Y uno se da cuenta cómo Dios nos habla a través del Evangelio, pero hoy no escuchamos el Evangelio. Cómo Dios nos habla a través de la confesión, pero no vamos a confesarnos. Cómo Dios nos habla a través de muchas circunstancias y de buenos amigos, pero hoy estamos rodeados de personas que no son lo mejor para nuestra alma. Y qué importante es que nosotros mostremos a nuestros hijos cómo Dios nos habla. Y aquí hay algo que me ha dejado muy marcado, y es que la edad precisa para encontrar nuestra vocación es cuando somos jóvenes, en la adolescencia, pero y apuesta y coincide con el tiempo también de rebeldía de nuestros hijos, coincide también en ese momento duro de la vida de ellos, porque la adolescencia no es simplemente difícil para nosotros como padres, sino también para los hijos, y ver cómo Dios llama especialmente en esos momentos, y uno dice, claro, con razón las vocaciones están muy escasas hoy en día, porque cuando Dios más llama es cuando el demonio ha ido envolviendo a nuestros hijos a través de las redes sociales, a través del celular, a través de los vicios, y es el momento donde nosotros como padres malos estamos descuidando. En estos días compartíamos con mi señora de cómo muchos hijos están solos en la casa en esas edades fundamentales, donde en esas edades
tan importantes para ellos, muchas veces los hijos son dejados solos o al cuidado de alguien, y ahí es donde el demonio viene a robarse sus almas, viene a robarse sus almas. Si imagínense ustedes, si hay veces la educación de los hijos es un poco difícil cuando mamá y papá están pendientes de ellos, imagínense cuando los hijos son dejados en las casas solos, imagínense ustedes. Entonces, en esa edad fundamental para encontrar nuestra vocación es cuando el demonio ataca y contraataca para que nuestros muchachos se pierdan. Y por eso tanta insatisfacción, por eso el deseo de no ser feliz. Y yo se lo digo porque desde que yo era muy pequeño y hasta mis 13, 14 años, el deseo profundo de mi corazón era casarme, eso yo lo tenía claro. Y yo decía, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos. Y bueno, y Dios me regaló el tesoro más grande porque me dio una esposa maravillosa y porque Dios cumple los sueños, pero se exagera. Más de lo que uno le puede pedir, el Señor se lo regala. Pero hoy vemos que los jóvenes, lo primero que le dicen los papás es, estudie y sea alguien en la vida. Bueno, y ahí es que, ¿acaso el ser alguien en la vida no es encontrar nuestra vocación? Y no les digo que es que no sea importante estudiar, pero muchos muchachos comienzan una carrera y ni siquiera saben para dónde van, ni siquiera saben qué quieren ser de su vida, ni siquiera saben qué van a hacer para ellos. Qué lindo es que nosotros ayudemos a nuestros hijos a que aprendamos a escuchar la voz de Dios y nosotros también la escuchemos, de cuál es el querer de Dios y que hay dos caminos. Está el camino del matrimonio, perdón, o está el camino de la vida sacerdotal o de la vida religiosa. Por eso es importante que nosotros le hablemos del matrimonio, donde nosotros, más que hablarles, que es importante hablarles, también es mostrarles con nuestra propia vida cómo el matrimonio es una completa negación de uno, de cómo el matrimonio es olvidarse totalmente de uno para amar a la otra persona, de cómo en el matrimonio tiene que desaparecer todo egoísmo, porque en el amor, en el matrimonio no es pensar en el yo. El amor solo piensa en el tú, de lo importante de cómo tú te sientas. Y yo se lo digo porque hoy una cosa muy difícil es que algo que se ha olvidado en el matrimonio es que la gente se casa y cree que el matrimonio es disoluble y se van separando como si nada hubiera pasado. Y hay que saber que el matrimonio es para siempre, que el matrimonio es para siempre. Y cuando yo me casé y cuando yo fui al altar, yo siempre escuchaba a mi mamá, es que uno se casa para toda la vida, para toda la vida. Y hoy es que, no sé si es que nosotros como padres no estamos hablando de la vocación, que la gente se casa y al año, a los 2 años o a los 5 años se están separando. Y es que nosotros sabemos que nos casamos y hasta ahí. Y hay una frase de San Juan Pablo II que a mí me pareció muy bonita y es que, ¿qué es el amor? Que una persona viva en la otra. ¿Qué es el amor? Que una persona viva en la otra y que el matrimonio tiene que ser un perdonar siempre y que el matrimonio tiene que ser el olvidarme de mí para amar a la otra persona, donde yo tengo que renunciar totalmente a mí, tengo que dejar mi egoísmo y eso lo tienen que saber nuestros hijos y en la medida que nuestros hijos lo sepan, pues también lo van a vivir. Usted se da cuenta que las mamás de antes eran totalmente anegadas a sus esposos, donadas, entregadas, y que todo eso se nos ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque ya las mamás ni los papás dan ejemplo y vemos cómo los matrimonios se acuestan sin perdonarse, cómo pelean delante de sus hijos. Yo se lo digo aquí y le doy gracias a Dios. Nunca vi a mis papás pelear. Mientras a los 19 años yo me casé, para muchos muy joven, para mí es una edad, es muy maravillosa porque en esa yo encontré mi vocación, encontré la mujer de mi vida, ¿qué más voy a esperar? Y nunca vi, a los 19 años salí de mi casa y yo nunca vi a mis papás pelear. Vi un total respeto de mi papá hacia mi mamá, totalmente, donde nunca había una mala palabra, nunca los vi dormir en camas separadas, donde siempre, a pesar de que había dificultades, siempre estaban ahí. Y eso nuestros hijos lo tienen que saber siempre. El sí del matrimonio no significa, el sí del matrimonio no significa depende o hasta cuándo, sino una vez para siempre. Grabémonos esto. El sí del matrimonio no significa depende o hasta cuándo, sino para siempre. Y eso tiene que estar siempre
en la mente de nuestros hijos y en nosotros también como matrimonios. También como matrimonios, uno le da mucha tristeza que muchas veces uno ve matrimonios que pasan por dificultades y lo primero que dicen es que yo ya no me lo aguanto. No, yo les digo una cosa, yo esa frase no la digo, a pesar de que hayan dificultades, no, uno sabe que se casa y se casa para siempre y que la única solución es buscar soluciones. Más no ponernos a quejarnos en el problema o en las dificultades que tenemos, no. Y eso nuestros hijos lo tienen que saber, porque el matrimonio es un don y un regalo de Dios y por eso no hay vocaciones, porque tampoco hay matrimonios santos, porque no hay matrimonios ejemplo, porque hoy los matrimonios viven y se separan como si esto fuera desechable y porque no damos el ejemplo de amor que tendríamos que dar en la familia. Y bueno, Jesús Urteaga aquí más adelante nos va proponiendo también el ¿cuál debe ser nuestra postura como padres ante la vocación de los hijos? Que yo creo que es una pregunta que nosotros nos hacemos mucho y nos cuestionamos como padres. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante el deseo o la vocación de nuestros hijos? Y les voy a leer. Vosotros mismos tenéis el derecho y el deber de comprobar que esos impulsos jóvenes para entregarse a Dios no son simples sueños o tontas imaginaciones. Debéis cercioraos de que son deliberaciones sobrenaturales. No creo que sea preciso insistiros en este punto. Sois demasiado celosos del amor de vuestros hijos para dejarles marchar sin poner a prueba su vocación. Cuida más bien de no entorpecer la voluntad de Dios, inventando pruebas inútiles, peligrosas, intentando retrasos injustificados y arbitrarios. Muchas veces nosotros como papás somos demasiado celosos con nuestros hijos y Dios nos hizo libres. Nosotros no podemos vivir ante el deseo o la vocación de los hijos, nosotros no nos podemos oponer. Que el Señor tiene un deseo y un impulso en su corazón de casarse, un deseo maravilloso en lo profundo del corazón de ser un sacerdote, una religiosa, nosotros no nos podemos poner a esos impulsos de Dios. Antes tenemos que ayudarles. No luchéis contra los designios de Dios, no podemos luchar ante el querer de Dios. Sabed que no os podéis oponer a la vocación de vuestros hijos. Si vuestras hijas quisieran amar a un hombre, podrían elegir a quien quieran según las leyes y a quien se les conceda escoger a cualquier hombre. Se puede enamorar de cualquier hombre. ¿No se les permitirá escoger a Dios? Muchas mamás creen que cuando una hija o un hijo se le va de sacerdote o religiosa, uno se da cuenta, es como si creen que lo han perdido. O sea, escogen a una persona y está bien que se casen. ¿Y está mal escoger al mismo Dios como compañero de vida para siempre? Si así os comportáis impidiendo su vocación, seréis responsables de todo el bien que Dios pudo hacer a través de vuestros hijos en el mundo de las almas y no se hizo. Si habéis ofrecido los hijos a Dios cuando estos eran pequeños, dejadlos partir ahora. Enhorabuena que van a Dios. Muchos de nosotros en un testimonio muy lindo que salió en Rescatados por el amor de un joven de Pasto, y él muestra de cómo su mamá al principio se oponía como a que él fuera a un retiro, y él se dio cuenta que en el mismo retiro la Virgen María le dijo que él era su hijo, que él era su hijo, y después de que él le va y le cuenta toda esta situación a su mamá se acuerda que cuando era pequeño se lo había consagrado a la Virgen María. Muchas veces nosotros le consagramos nuestros hijos a la Virgen María desde que somos pequeños, pero creemos que se los consagramos es para hacer nuestro querer y se nos olvida que algún día nuestra madre nos lo va a pedir para la vocación. Rezad por vuestros hijos, formalos en la generosidad, mortificaos por ellos, hablarles de Dios, hablarles de las almas, hablarles del mundo que tenemos que conquistar para Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos sacrificamos por muchas almas cuando vamos a un retiro espiritual, nos mortificamos, prácticas? Pero eso mismo tenemos que hacerlo por las almas de nuestros hijos y tenemos que predicarle a nuestros hijos el valor de las almas. Pero qué triste es ver muchas veces que a las almas de afuera les predicamos, les mostramos, pero allá adentro no se los estamos mostrando.
Querer a los hijos como Dios nos quiere a cada uno de nosotros, desinteresadamente. Así tenemos que amar a nuestros hijos, desinteresadamente. Y esperar que, como dice un dicho italiano, si son rosas, florecerán. Prepararlos para que en su momento oportuno descubran y sigan la vocación con que Dios les llama desde la eternidad. Pero por lo que más queráis, no obstaculicéis las llamadas divinas. No lo puedo olvidar. Dentro de poco hará 50 años de este suceso que me impactó tremendamente por sus connotaciones negativas. Aquella madre se decía cristiana, con ideas verdaderamente diabólicas. Quiso apartar a su hijo del camino aprendido hacia Dios. Doy testimonio de que ocurrió así. El muchacho universitario en cuestión había decidido dejar a su novia para entregarse por completo al Señor, a la iglesia y a las almas. Y su madre, que poco cristiana y muy aburguesada, no veía en aquella vocación más que una locura y desperdicio de energías juveniles. Tuvo la ocurrencia de preparar una auténtica encerrona. Llamada a la exnovia para que se acudiera a su casa, y allí enjauló a la chica y al chico en una habitación, cerrándole la puerta con llave por fuera. El final, por desgracia, esa buena mujer consiguió lo que pretendía, que su hijo abandonara el camino generoso que había emprendido. No está mal que compruebe la vocación de los hijos, pero no le hagáis saltar barreras descomunales. Colaborar con Dios, ayudarles a seguir el camino que libremente elijan. El hecho narrado es una excepción. La experiencia que tenemos gracias a Dios es la contraria. Nuestros padres nos han ayudado mucho a ser generosos en el camino que Dios nos trazó. Gracias, padres, os lo agradecemos siempre en el cielo. Qué lindo es, yo le agradezco a mi mamá eternamente, que ella cuando yo decidí casarme a pesar de lo joven, siempre me apoyó. Quizás en lo profundo de su corazón mi mamá podía pensar, eres muy joven, ¿cómo te vas a casar ya? Pero los hijos se aman porque todos somos libres y uno como padre no puede obligar a sus hijos a hacer nuestro propio querer porque seríamos muy egoístas. Lo más lindo que nos dio el Señor fue la libertad, la capacidad que nosotros tenemos para escoger en el bien, y a la hora de nosotros escoger nuestra vocación, tenemos que dejar a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que rezar, tenemos que orar por ellos para que el Señor los guíe siempre en la vocación que escojan. Muchos le pueden decir a uno, y por ejemplo, ¿usted nunca quiso ser sacerdote? No, siempre soñé con casarme. Pero uno no puede pensar que los hijos el día que consigan novio no digan, no, señor, pero ¿cómo así que novia? Si yo pensé que iba a ser sacerdote. No, nosotros estamos para formar a nuestros hijos y que en su vocación ellos decidan o el matrimonio o entregarse a Dios para siempre. Y en eso siempre van a tener que contar nuestro apoyo. Claro que tenemos que formarle, que tenemos que mostrarle, pero no ponerle, como dice Jesús Urteaga, barreras descomunales. Encerrar a un joven que tenía el deseo de ser sacerdote, encerrarlo con una mujer en un cuarto con llave, eso es totalmente diabólico, totalmente diabólico. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude todos los días a que nosotros como padres podamos formar a nuestros hijos en la vocación. A nosotros no obstaculizar el llamado de Dios en nuestros hijos, porque cuánto bien nosotros podemos estar impidiendo muchas veces por un propio egoísmo. Educamos a nuestros hijos para que vuelen, no educamos a los hijos para que hagan nuestro propio querer, porque eso sería lo totalmente egoísta, eso sería totalmente diabólico. Miremos el Evangelio del Hijo Pródigo. El padre, el hijo le pide la herencia, él se la da y lo deja ir. En ningún momento comienza a cuestionarle por qué te vas. No te vayas, pero si yo te mostré esto, ¿por qué te vas a ir por este camino? Les formamos, pero llegará el momento donde van a partir y en ese partir van a escoger lo que ellos quieran, no lo que nosotros quieran. Porque nosotros no educamos a nuestros hijos para hacer nuestro propio querer, los educamos es para que ellos sean felices aquí en la tierra y eternamente en el cielo. Si tú en este momento estás educando a tus hijos para que ellos hagan lo que tú quieras, déjame decirte
que estás muy equivocado, estás muy equivocada como madre o como padre. Educamos a nuestros hijos para que se encuentren con Dios y en ese querer van a querer ser sacerdotes, religiosas, van a querer ser esposas o esposos, eso es lo que ellos verán, pero no para ser nuestro propio capricho o nuestro propio querer. Pidámosle al Señor pues en esta mañana que nos ayude, que nos dé mucha sabiduría, que nos dé la gracia de podernos desprender, porque hay veces amamos a nuestros hijos interesadamente y tenemos que amarlos desinteresadamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, en esta mañana, mamá, te damos gracias. Gracias a nosotros por habernos llamado a esta vocación maravillosa del matrimonio, por habernos dado hijos. Gracias te damos, Madre, por aquellos jóvenes que han sido llamados a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Te suplicamos, mamá, que a nosotros como padres nos ayudes a mostrar el camino, que no seamos un obstáculo, que seamos conscientes que los grandes problemas de la vocación es que nosotros no hemos enseñado a nuestros hijos a escuchar el querer de Dios. Por eso, mamá, te suplico que bendigas a todos los matrimonios del mundo entero, que nos bendigas a nosotros como padres para poder mostrar el camino a nuestros hijos. Y bendice a aquellos padres de familia que pasan por momentos difíciles con la educación de sus hijos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón y una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Ánimo, padres de familia, no se pierdan nuestro próximo programa, Tus hijos, tu misión.